Bienvenidos. El tema de hoy son las necesidades fisiológicas. Pero primero, comencemos por definir qué es una necesidad. Una necesidad es cualquier condición propia y fundamental para la vida, desarrollo y bienestar de todo individuo. Si estas por algún motivo no se llegan a satisfacer, pueden traer consecuencias perjudiciales para el individuo. Existen tres tipos de necesidades: las fisiológicas, psicológicas y sociales. En este video hablaremos principalmente de las necesidades fisiológicas: sed, hambre y sexo, las cuales se encuentran completamente ligadas al funcionamiento del sistema biológico, dado que implican circuitos neuronales, de hormonas y órganos corporales. Aspectos fundamentales para la regulación de las necesidades. Según la teoría de la pulsación propuesta por Clark Hull, las privaciones o deficiencias fisiológicas, como la falta de agua o de comida, dan paso al surgimiento de necesidades biológicas como el hambre y la sed. Si tal necesidad se prolonga y sigue sin satisfacerse, provoca que la privación biológica aumente, generando así una pulsión psicológica, que vendría siendo el estado de incomodidad o inquietud que se da a partir de las deficiencias biológicas. Estas pulsaciones terminan motivando al individuo para que actúe con el fin de lograr atender y satisfacer tales necesidades. En el área de la salud hay un término el cual su definición hace referencia a la estabilidad o equilibrio dentro del funcionamiento interno. Aquel concepto clave es la homeostasis. Normalmente el organismo utiliza los nutrientes necesarios para las actividades diarias. En el momento en el que faltan nutrientes hay un desequilibrio del feedback nutritivo. La forma en que el cuerpo le hace saber eso a una persona es a través de un conjunto de acciones hormonales, estructurales y neuroquímicas que finalmente un individuo entiende como hambre. El hambre hace parte del gran grupo de las necesidades fisiológicas, término que se refiere a todas aquellas situaciones o acciones en las que sobrevienen daños o patologías corporales, es decir, todo aquello que altere el equilibrio o homeostasis del organismo, que de no ser satisfechas pueden representar urgencia de amenaza de vida. Ahora bien, el cuerpo humano dispone de unos mecanismos de actuación para satisfacer esa necesidad. El primero de ellos es la pulsión psicológica. ¿Te ha pasado que tanta es el hambre que tienes que no puedes dejar de pensar en ello? Eso es la pulsión psicológica. Es un término técnico que se utiliza para representar la incomodidad psicológica, que surge a partir de la deficiencia biológica subyacente y persistente. Al comer, se activa otro mecanismo que es el que inhibe la pulsión psicológica, puesto que al saciar la necesidad, esta pulsión ya no es necesaria. Este mecanismo de inhibición se llama retroalimentación negativa y su función es mitigar la conducta o disminuir el estado emocional producido por la pulsión psicológica. Finalmente, hay dos grandes mecanismos que intervienen en todo el proceso anteriormente mencionado. Estos son los mecanismos intracorporales, que se refiere a todos los sistemas biológicos reguladores dentro de la persona que influyen en el aumento o descenso de las necesidades fisiológicas, y los mecanismos extracorporales, que incluyen todas las influencias ambientales que representan un papel en el aumento y disminución de las necesidades fisiológicas. Sed. Nuestros cuerpos son principalmente agua. Se siente sed cuando el volumen del agua llega al 2% y la deshidratación sucede cuando la persona pierde el 3% del volumen del agua que está a lo largo y ancho del organismo. El cuerpo pierde agua en forma de sudoración, orina y respiración, entre otras. La sed surge de la deficiencia de agua en la parte interna y externa de las células. El líquido intracelular está cerca al 40% del peso corporal y el líquido extracelular está en un 20% del peso corporal. Por otro lado, nos encontramos con el concepto de sed osmótica, la cual es una reducción de la hidratación en las células, siendo esta la causa principal de la activación de la sed. Al beber el agua pasa por el esófago, de aquí al estómago e intestinos, donde el torrente sanguíneo la absorbe. Por el otro lado tenemos el sistema de realimentación negativa.
el cual consiste en avisar cuando el cuerpo ya está saciado por el agua. De igual forma, los riñones, el hipotálamo y las hormonas específicas coordinan también esta tarea. El cerebro, a través del hipotálamo, monitorea el encogimiento de las células que son ocasionadas por el bajo nivel de agua y libera una hormona al plasma sanguíneo, que manda un mensaje a los riñones para que la producción de orina sea concentrada. Posteriormente, dentro del hipotálamo se genera la sensación de sed. Esta orden la recibe la conciencia y de aquí pasa a los lóbulos frontales de la neocorteza, motivando por último a beber agua. Influencia del ambiente. La influencia del ambiente más importante para beber agua es el sabor. El agua no ofrece ningún valor nutricional, más allá de la reposición de agua. Sin embargo, cuando se le añade sabor al agua, la conducta del individuo hacia ella cambia. El mal uso o exceso de un componente agregado al agua, como la cafeína o el alcohol, pueden generar adicciones. Inclusive, también el beber agua en exceso puede llegar a ser contraproducente. El beber agua en horarios establecidos puede ser muy beneficioso. El hambre hace referencia a la necesidad o las ganas de ingerir alimentos. Este es un estado general de carencia de alimento. Hay que resaltar que existen dos modelos importantes relacionados con el hambre. Uno de estos modelos es el modelo de apetito a corto plazo, en el que la energía inmediatamente disponible se monitorea de manera constante. Este modelo sirve para explicar el inicio y terminación del hambre y el comer. El segundo es el modelo de equilibrio de energía a largo plazo, en el que la energía almacenada está disponible y se utiliza como recurso para complementar la regulación de energía monitoreada. Las señales del hambre a corto plazo regulan el inicio de las comidas y la cantidad y terminación de las mismas. La hipótesis glucostática argumenta que los niveles de glucosa en sangre son críticos para el hambre. Cuando el nivel de glucosa en sangre desciende, las personas sienten hambre y desean comer. Asimismo, cuando el volumen de grasa almacenada disminuye por debajo de su equilibrio homeostático, el tejido adiposo secreta hormonas al torrente sanguíneo para promover una motivación de aumento de peso que incrementa la ingesta de alimentos. Hay que tener en cuenta que las influencias ambientales afectan al comer y asimismo estimulan la ingesta y la motivación de autorregulación. Estas influencias incluyen la hora del día, el estrés, aroma, apariencia y sabor de la comida. La conducta sexual humana está influida, pero no determinada por las hormonas. Las hormonas sexuales son los andrógenos y los estrógenos, y su liberación al torrente sanguíneo está bajo el control del hipotálamo. Los hombres y las mujeres experimentan y reaccionan al deseo sexual de manera muy distinta. En los varones, la correlación entre la excitación fisiológica y el deseo psicológico es elevado. Exhiben un ciclo trifásico de respuesta sexual: el deseo, la excitación y el orgasmo. En las mujeres, la correlación entre la excitación fisiológica y el deseo psicológico es bajo. En lugar de ello, el deseo sexual de las mujeres es altamente receptivo a los factores relacionales tales como la intimidad emocional. Por otro lado, el estudio de los juicios de las personas sobre el atractivo de las características faciales se denomina métrica facial. Hay 3 categorías que explican qué rostros se juzgan como atractivos: rasgos neonatales, los rasgos de madurez sexual y los rasgos expresivos. La trama del individuo acerca de lo que implica un encuentro sexual típico se conoce como guión sexual. Además de albergar guiones sexuales que guíen sus episodios sexuales, las personas también albergan esquemas o representaciones cognitivos de su sí mismo sexual. Finalmente, cuando los estados mentales regulan las necesidades fisiológicas, se presenta la autorregulación. Pero cuando los impulsos biológicos superan el control mental, sucede la incapacidad de autorregularse. Las personas son incapaces de autorregularse por 3 razones. Primero, las personas habitualmente subestiman lo poderosa que puede ser la fuerza motivacional de los impulsos biológicos cuando no lo están experimentando en ese momento. Segundo, es posible que las personas carezcan de estándares o que tengan estándares inconsistentes, conflictivos, poco realistas o inapropiados. Por último,
Las personas son incapaces de autorregularse porque no monitorean lo que están haciendo cuando se sienten distraídas, preocupadas o abrumadas.